saludo de nuevo a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio, con este trabajo que estamos haciendo de armonizar los evangelios, un trabajo que nos está resultando apasionante y que ya en los primeros compases de ese orden que tenemos en las hojas, que nos están dando ese orden y ese seguimiento de cómo estamos llevando la enseñanza, pues nos damos cuenta que después de terminar con la introducción, nos encontramos con ese segundo aspecto que lo tuvimos en los primeros 18 versículos del primer capítulo de Juan, donde hemos podido ver la preexistencia de Cristo, la humanización de Cristo. Y ahora estamos en la genealogía de Cristo, o sea, aquel aspecto que demuestra quién es Cristo, cuál es el propósito que Dios tiene con la persona de Cristo y cuál es el propósito que aquellos que escribieron esta genealogía, sabemos que estamos con la de Mateo y también tenemos la genealogía de Lucas, pero nos encontramos que esta es, si no me equivoco, la tercera clase. Y nos damos cuenta de que aquí hay mucho contenido espiritual, que nos encontramos ante asuntos que a veces los pasamos por alto, ¿verdad? Como siempre hemos dicho, las genealogías, tanto en el Antiguo Testamento como estas que encontramos en el Nuevo Testamento, parece como que son párrafos o contextos a leer rápidamente para después avanzar a otros que supuestamente creemos que tienen más que decirnos, pero sin embargo nos damos cuenta que no es así. Nos damos cuenta de que aquí, además de una narrativa interesantísima, además de estar dándonos una historia del Antiguo Testamento con mucha significación espiritual, encontramos porciones con mucho carácter profético y, por supuesto, verdades que iluminan, que enseñan y que ayudan a nuestro progreso espiritual, porque es muy importante llenarnos y alimentarnos de todo lo que es la palabra de Dios para poder ser cristianos saludables. El mayor error que un cristiano puede cometer en su vida es descuidar la palabra, es sencillamente descansar sobre su propia opinión de la palabra o hasta dónde está su capacidad con la palabra. No debe de ser así. Nosotros no debemos de conformarnos a esto. Debemos de tener pasión, interés, dedicación y debemos de buscar extraer por medio de todos los medios de gracia que Dios nos permite tener, pues el máximo para esos nutrientes espirituales de nuestra vida, que a fin de cuentas nosotros vamos a ser los grandes beneficiados, ¿verdad? Porque además de tener un conocimiento, un orden explicativo, pues también vamos a estar muy bien alimentados. Entonces, como digo, vamos a continuar con este tercer punto de la armonía de los evangelios, donde estamos estudiando la genealogía de Cristo. Y lo estamos haciendo de momento en los primeros 17 versículos del primer capítulo de Mateo. Como hemos dicho, aquí Mateo nos da 41 nombres por 77 que nos da Lucas. Hemos dejado claro que Mateo está escribiendo a judíos, Lucas está escribiendo a gentiles. Mateo nos lleva hasta Abraham y Lucas nos lleva hasta Adán. Entonces vemos que en Lucas tenemos algo más que enseñar que lo que aquí Mateo nos está enseñando. Y en esto vemos que los paralelismos siempre complementan y nos dan una idea más amplia de todo el conjunto escritural. Entonces la escritura siempre se complementa, ¿verdad? Nunca se contradice. Pero Mateo está escribiendo a judíos y por lo tanto a Mateo uno de los asuntos que le interesa es que entiendan sus lectores que Cristo es aquel que ha sido prometido a Abraham, que Cristo es aquel que también es descendiente de las propias promesas hechas a David. Y en este sentido, él quizá fundamenta dos principios importantes, fundamentales y definitivos de su explicación de quién es el Cristo. Pero para Mateo esto no es todo, ya que en el propio desarrollo
de todo esta entramada de nombres, esta sucesión de nombres que, como digo, no ocupan en una manera exacta y perfecta todo lo que fue, digamos, ni la descendencia real desde Roboam, que es, digamos, el momento en el que se parte el reino, el hijo de Salomón. Sabemos que hay nombres que ahí se omiten, pero esta omisión no es un capricho de Mateo, esta omisión es una intención del Espíritu Santo que nos da una provisión más que suficiente para poder comprender algunos detalles, muchos detalles importantes, pero además de ver este aspecto de Abraham y este aspecto de David, tenemos muchos más aspectos que lo que nos vienen a enseñar principalmente es de quién vendría el Cristo y quién realmente es el Cristo. Entonces, una cosa que en esta mañana tenemos que subrayar o sobresaltar o resaltar es que Cristo es el Rey que cumple las expectativas divinas. O sea, en el asunto mesiánico entendemos que mesianismo y reinado son fundamentales, pero vemos que tenemos tres columnas de nombres. Tenemos, digamos, tres espacios en el tiempo. Primeramente, aquello que nos lleva desde Abraham, como hemos dicho, hacia lo que es el inicio de la era monárquica. Y hemos dicho que ese primer apartado, esa primera columna, es la esperanza mesiánica. Es el tiempo donde todavía no hay un rey. Sabemos que la monarquía empezó en Saúl, pero Saúl no era aquel rey que vendría en la propia línea profética. Entonces entendemos que David es el que da cumplimiento sanguíneo, legal, a esa línea profética. Entonces, en esa segunda columna vamos hasta Jeconías y ahí nos encontramos con el periodo de la monarquía. Sí, o sea, todo lo que han sido esos reyes, desde Roboam hasta Jeconías, que tienen que ver con el reino del sur, con Judá. Entonces, en este sentido, lo que podemos ver es que comenzando con una grandeza monárquica, vamos yendo en decadencia hasta encontrarnos con un reino muy debilitado, para después adentrarnos en la siguiente columna, que es el tiempo, la era postmonárquica, o sea, el tiempo en el que el reinado se pierde de vista y durante 6 siglos no hay un rey hasta Jesucristo. Porque, como hemos dicho, aunque en el Nuevo Testamento nos encontramos con Herodes, Herodes no cumple lo que no puede entrar en esta lista de reyes porque él no tiene una ascendencia ni legal ni sanguínea, ya que Herodes era edomita y por lo tanto era un extraño gobernando Israel, pero un extraño que cumplía y obedecía con los propósitos del Señor. Sabemos perfectamente que en su propia unidad con Pilatos y con todo el sistema judío, ellos llevaron a cabo asuntos que cumplían proféticamente la crucifixión de Jesucristo. Entonces, como bien nos enseña, ¿verdad?, el Salmo, ahí hay una coalición contra Dios y contra su ungido, contra su rey. Un salmo que se cumple en el tiempo en el que Cristo es crucificado y a la vez un salmo que tiene su perfecto cumplimiento en el tiempo de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, entendemos que esos 6 siglos también tienen mucho que enseñarnos en lo que sería esa era postmonárquica, pero principalmente, y como un asunto principal que tenemos que tener en la retina de nuestro entendimiento, es que ningún hombre pecador puede ser el rey nombrado, el rey concluyente, el rey definitivo, porque los pecadores no pueden satisfacer las necesidades humanas. Entonces, desde Abraham hasta Jeconías, desde Jeconías hasta José, todo es una lista de hombres que nacen en delitos y pecados. Por lo tanto, todos ellos, en una manera o en otra, lo que están obedeciendo es a un propósito, al propósito definitivo. Entonces, ahora nosotros nos encontramos con ese capítulo 9 de Isaías, ¿verdad? Isaías 9,
donde entonces vemos que proféticamente ya Dios nos declara quién sería el rey perfecto, el rey definitivo y aquel que cumpliría las expectativas, los requisitos espirituales para poder ser ese rey mesiánico. No puede ser un hombre pecador, pero será alguien que fue contado entre los pecadores, alguien que nació de María. Recordamos la importancia de las 16 veces que el verbo engendrar aparece en esos 17 versículos juntamente con el término genealogía. Estamos hablando de la misma palabra etimológicamente hablando, o sea, comparten raíz y significado, pero cuando llegamos en esa engendró a, engendró de, engendró a, cuando tú llegas, dice entonces José, que también a su vez fue engendrado, del cual nació Jesús de María. Entonces recordamos, ¿verdad? Podemos ver una línea de engendramientos, evidentemente Abraham, David, son los que estamos resaltando, pero en este momento vemos que el Espíritu Santo es aquel que engendra a Jesucristo en el vientre de María. Entonces, en este sentido, aquí nace un niño, aquí nace un hombre diferente a todos los hombres. Él fue contado entre los pecadores, cumpliendo la profecía de Isaías, pero él no era un pecador más, como toda la lista que le precede. Él es el rey por excelencia. Él es el rey esperado. Él es el que cumple todo lo prometido, nacional, filial, físicamente a la descendencia de Abraham y por supuesto espiritualmente, y él es el que cumple espiritualmente aquello que es la simiente de Abraham, o sea, donde somos también bendecidos los gentiles, donde se constituye la iglesia y donde espiritualmente la iglesia llama a Jesucristo Rey. Entonces podemos entender que el proceso de este reinado tiene una meta definitiva, y esa meta definitiva se cumplirá en una manera perfecta en la segunda venida de Jesucristo, cuando Cristo inaugure su reino milenial, y no solamente esto, sino que después de ese reino milenial entonces se inaugurará el estado eterno de las cosas, donde Jesucristo será rey por los siglos de los siglos en la eternidad posterior, con su iglesia y con su pueblo. Entonces, esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón toda esta expectativa, dudo mucho que a lo largo del día haya cosas que puedan superar en nuestra mente estas verdades. Entonces, qué importante es hacer un estudio, como digo, responsable, un estudio claramente ordenado, un estudio riguroso, para poder llenar y alimentar nuestros corazones de expectativas santas, lo que hacen de nosotros una diferencia en un mundo podre, en un mundo temporal, en un mundo que va y se dirige a con una velocidad tremenda hacia una ruina total y absoluta. En medio de todo esto, nosotros tenemos un rey en nuestros corazones. Y Mateo nos lo está enseñando. Entonces, cuando leemos Isaías, en el capítulo 9, este es un texto que se usa mucho en Navidad, en el tiempo en el que celebramos, conmemoramos y recordamos el nacimiento de Jesús. Entonces dice así: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Aquí podemos ver ya en esta primera frase la humanidad y la divinidad de Cristo. Aquí ya Isaías está 700 años antes del nacimiento de Jesucristo diciéndonos qué tipo de naturaleza tendría este rey. Y este rey tendría dos naturalezas, la humana y la divina. Ahora, va a concretar este niño que nos es nacido, este hijo que nos es dado. Ahora, el principado sobre su hombro. Esto nos habla de rey. Él será el rey. Ese niño que nace de María. Ese hijo
que es engendrado por el Espíritu Santo, ese Hijo eterno del Padre, ese Hijo que existía en la eternidad, ese Hijo que es la segunda persona de la trinadeidad de Dios, aquel que siempre será la segunda persona de la trinadeidad de Dios, este Hijo, este niño, Cristo, sería este Rey esperado, constatado por el propio Dios en la boca del profeta. Entonces aquí estamos viendo el principado sobre su hombro, o sea, el Mesías traerá ese reino, sobre su propia persona. Qué maravilla, ¿verdad? Cuando nosotros podemos estar ante la Escritura y podemos ver tantas cosas que hombres que nos precedieron y que incluso contemplaron al mismo Hijo de Dios en vida, no fueron capaces de ver. Isaías fue un gran privilegiado, porque él pudo ver exactamente igual que Abraham, pudo ver a Cristo antes que Jesucristo, como digo, naciera de María y fuera humanizado. Pero cuando nosotros entramos en el tiempo, podemos ver que las personas no tenían ojos para ver a este rey y este principado que traía sobre su propio hombro. Tuvieron y necesitaron una revelación, ¿recordáis? El propio Pedro tuvo esta revelación de este rey. Él pudo ver a este hijo, a este niño que era nacido, a este hijo que nos era dado, y pudo ver en él al Mesías esperado de Dios. Y aunque él no comprendía que el Mesías tenía que morir en la cruz, lo tuvo que comprender después, él sí pudo ver con ojos claros, con ojos de revelación, con ojos que el propio Padre, que no fue la carne ni la sangre explicando simultáneamente, era Dios directamente al corazón de Pedro, le enseñó quién era este Jesucristo. Ese nombre Jesús, Cristo, Jesús, el Rey, en este contexto es lo que se nos quiere enseñar. Entonces podemos ver que nosotros tenemos un gran privilegio, porque a través de la escritura y de la luz espiritual que hay en las escrituras, nosotros podemos entender estos textos con total y perfecta claridad. Bueno, esto nos llena, hermanos, esto nos llena y esto nos invita a estudiar la Biblia. Dice el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No podemos entrar a un estudio porque sería salirnos, pero vemos nombres todos claramente con mayúsculas que están hablándonos de la deidad de Jesucristo. Él es el Padre eterno, o sea, sin ser la primera persona de la Trinidad, es exactamente igual siendo la segunda persona que la primera persona. Esto lo estudiamos, como digo, en el segundo punto de nuestra armonía, en la preexistencia y la humanización de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a Mateo. Entonces ya tenemos clara esta situación. Para Mateo es muy importante que entendamos que ningún hombre pecador puede ser ese rey que él nos quiere enseñar. Y esto es, como digo, una razón por la que Mateo también escribe. Vamos de nuevo a leer nuestro contexto y vamos a avanzar hasta donde podamos en el día de hoy. Dice libro de la genealogía. Aquí tenemos el término principio. Principio es principio de la existencia, el principio de algo, ¿verdad? Aquí tenemos el término Génesis. Libro de la genealogía de Jesucristo. No estamos hablando del principio de la existencia. Cristo siempre existió. Estamos hablando de una genealogía que nos va a dar nombres de personas que terrenalmente fueron parte en el propósito de Dios hasta llegar a Jesucristo. Segunda frase del capítulo 1. Volvemos a resaltarla, volvemos a subrayarla. En nuestro estudio esto tiene que quedarnos claro. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, estos dos hombres representan dos fundamentos importantes en todo el desarrollo histórico de quien Cristo es. Dos hombres a quienes se les prometió en una manera particular a cada uno verdades relativas al reinado, al mesianismo, al mesiazgo de Jesucristo. Entonces, ahora vamos a ir de nuevo adelante. Recordáis
Abraham engendró a Isaac. Ahora, anota que Abraham es comienzo de una columna. Sí, este es un detalle importante, ¿vale? Esto lo abordaremos en su momento. Abraham es comienzo de una columna. Engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Esta frase, que también la destacamos, nos habla de Jacob y las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, aquí ya tenemos otra razón importante en esta frase para pensar en Jesucristo como ese rey esperado. O sea, de Jacob, de un hijo de Jacob, Judá sería la descendencia sanguínea de los reyes de Israel. Esto ya es prometido a Jacob y también es prometido a Abraham. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón, Esrón a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Boz. Vamos ya viendo historias que se nos hacen familiares, ¿verdad? Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Ya claramente vemos que dos mujeres son incluidas y no es el tema que aunque nos invita a explicar, pero no es el tema. De momento ya tenemos estas dos mujeres que claramente entran, tres, Raab, Tamar y Ruth, mujeres extranjeras que entran en la línea genealógica de Jesucristo. Isaí engendró al rey David. Recordamos, el rey David. Este distintivo a David le distingue no porque él fuera un hombre que tuviera moralmente un gran testimonio, sino porque en su reinado él cumple expectativas importantes, expectativas muy particulares de lo que sería el tipo de un rey, que Cristo sería el antitipo cumplidor. Entonces, no es la moralidad de David. David es un hombre cargado y posiblemente moralmente terriblemente, con un testimonio de muchos asuntos, pero sabemos que él es mencionado con Abraham juntamente como esos puntos de partida de quien vendría Cristo. ¿Por qué? Porque fue a David a quien se le profetizó, ¿verdad? Que de él saldría un rey que reinaría eternamente. Esto es lo que hace de David ese rey especial. Y esto es lo que hace de David que podamos en este sentido compararlo con Jesús. Entonces, no porque David fuera mejor que el resto de los hombres, porque digo, si nosotros estudiamos la moralidad, los comportamientos, vemos en todos ellos tremendos y terribles errores, pero Dios en su gracia les alcanzó, les separó para ser una parte muy importante de lo que era, como digo, su propósito y su proyecto divino en Cristo Jesús. Entonces, aquí podemos ver que el rey David es destacado entre todos los reyes que vienen después, porque a ninguno se le pone este calificativo de rey y todos fueron reyes. Entonces, aquí ahora tenemos, como digo, el fin de una columna donde se nos dice David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Sabemos que fue Betsabé con quien tuvo esa relación adúltera, de quien tuvo un hijo que falleció y que posteriormente tuvo este segundo hijo que fue Salomón. Ahora, Salomón, versículo 7, da comienzo a otro punto importante. ¿Recordáis? El primero es Abraham. Ahora el segundo es Salomón. Salomón está encabezando otra columna. Esto es muy importante. Entonces, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Ucías, Ucías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías, este último rey piadoso de Israel, y a partir de aquí entramos en el momento histórico de las 3 deportaciones. Sabemos que Josías fue muerto en la batalla de Megiddo por el faraón Necao, una batalla muy importante. Y a partir de este momento, el pueblo de Judá está entre dos potencias. Está entre Babilonia y Egipto.
Y es un tiempo donde Israel va a tratar de subsistir, no apoyándose en Dios, sino apoyándose en una u otra potencia, dependiendo del carácter de cada gobernante a partir de Josías. Entonces vemos que Josías es en la batalla de Megiddo, él es muerto por el faraón Necao. Y en este momento, como digo, entramos en un momento muy importante de la historia de la genealogía de Mateo. Entonces, como podemos ver, a partir de aquí, de Josías, lo que vamos a encontrar son 4 reyes más. 3 son hijos de Josías y 1 es hijo de uno de los hijos de Josías. Por eso se nos está enseñando el verso 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Aquí el término hermanos no está hablando de que los que son hermanos de Jeconías. No, Jeconías es hijo de uno de ellos. El resto son hijos de Josías, por lo tanto vienen a ser tíos de Jeconías. Pero en este sentido no hay duda en cuanto a que el término hermanos está involucrando esta situación. Entonces lo que nosotros podemos ver es que Josías engendró a Joacaz, Joacim y Sedequías son hijos. Este Sedequías es el nombre que le puso Nabucodonosor y su nombre era Matanías. Esto lo podemos ver y llegaremos posiblemente también a verlo, pero esto lo podemos encontrar. Joacim, es al que se le llama también Eliaquín. Y este Eliaquín o Joacim es el padre de Jeconías. En este tiempo hay 3 conquistas. La primera se produce en el reinado de Eliaquín. La segunda se produce en el reinado de Jeconías. Y la tercera se produce en el reinado de Sedequías. Ahora, lo que estamos viendo en este momento es muy importante. De nuevo, te encuentras que Jeconías es el fin de una columna y el comienzo de otra columna, ¿sí? Y ya con Jeconías vamos a Cristo. Y en Cristo nos encontramos el fin de otra columna. Pero ¿recordáis? Cristo es el siguiente rey. Por lo tanto, tendríamos una nueva columna para poder proféticamente entender que es el tiempo donde nosotros estamos. Entonces, ya a partir de Jesucristo, que es esa nueva columna, empiezan a suceder esos sucesos proféticos que nos alcanzan a nosotros, donde nosotros entramos a disfrutar de un reinado que nunca podríamos disfrutar porque nosotros evidentemente no tenemos físicamente una ascendencia judía. Todos estos hombres que nosotros principalmente, sacando esos 3 casos, estamos hablando de una descendencia que siempre es judía. O sea, el hombre siempre pertenece al pueblo judío. No solamente podemos ver esos 3 detalles en esas mujeres, pero nosotros nunca podríamos beneficiarnos de este reinado. Pero hoy sí nos podemos beneficiar de este reinado porque Cristo sería el que encabezaría la siguiente columna. Entonces ya tenemos 3 cabezas importantes, ¿recordáis? Abraham, Salomón, Jeconías. Jeconías termina una columna. Centra un poco tu pensamiento. Jeconías termina una columna. En este sentido, ¿qué nos enseña? Bueno, que ahí concluye, en cierta manera, lo que entendemos como esos reyes. Jeconías es ese último rey. Sabemos que no es el último en el sentido cronológico, porque después de él viene Sedequías. Sedequías es su tío. Pero este Sedequías es aquel que se le sacan los ojos y es el que vive la conquista definitiva de este pueblo. Pero es en la segunda conquista, cuando se destruye el templo, cuando se destruyen los muros y cuando realmente se cumplen algunos asuntos importantes en lo que es este pueblo proféticamente hablando. Entonces vemos que este pueblo está jugando, ¿verdad?, entre estas 2 potencias, uniéndose a una cuando le conviene, uniéndose a otra cuando le conviene,
pero el propósito de Dios es inalterable. La soberanía de Dios es inalterable. Entonces, aunque nosotros usamos de mecanismos para poder preservar nuestra existencia o dilatar nuestra existencia, Israel, evidentemente, Judá, más concretamente, quería dilatar su existencia. Para ellos, la supervivencia era importante. Y volvemos a repetir, ellos tenían la profecía, ellos tenían la ley, ellos tenían la palabra, ellos eran el pueblo distinguido por Dios aquí en la tierra. Pero sin embargo, no entendían la soberanía de Dios. A veces, esto es una verdad que a nosotros nos puede suceder. Nosotros no siempre somos tan conscientes de esta soberanía. Y nosotros, como digo, tenemos más datos que estos gobernantes, que estos reyes, que este fin de la era monárquica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el conjunto completo de la verdad ante nuestros ojos, no solamente la historia exacta, no solamente detalles en cuanto a años, sino el cumplimiento profético de muchas de estas cosas. Pero ellos tenían la ley y por lo tanto en la ley estaban muchas de estas verdades, pero sin embargo quisieron subsistir para su propia conveniencia. A veces los creyentes aprendemos espiritualmente de este detalle. Muchas veces queremos prolongar, queremos estirar ciertas cosas porque nos hallamos o nos sentimos cómodos en ellas, sencillamente porque las deseamos. Entonces no queremos dejarnos llevar por la propia corriente espiritual. Cuando nosotros llegamos a este punto del fin de una era monárquica, para nosotros puede ser historia, pero para Israel era una vergüenza, era una humillación, era el dejar de ser aquello que habían sido. Ya no eran ni un eco de lo que podría haber sido la grandeza de Salomón. ¿Por qué? Porque no entendieron la trama, el desarrollo, lo que subyace proféticamente. Entonces, no era el esplendor de Salomón, ni la propia grandeza del reino de David, ni la propia miseria del reino de Sedequías. Como digo, es muy importante entender que si os recordáis, la importancia de este rey en cuanto a lo que suponía Cristo para el propio incrédulo Herodes, era una inquietud. Herodes sabía que nacería un rey que reinaría sobre Israel y mandó matar a todos los niños que eran contemporáneos de Jesús. Pero es que Sedequías es la vivencia parcial de esta profecía de Jeremías 31, donde en Mateo 2:18 vemos ese cumplimiento definitivo. Pero Sedequías vio también la horrenda matanza de muchos niños y ahí se cumple el lloro de Raquel. Entonces, nosotros estamos asistiendo a momentos de gran humillación, pero aún en la humillación, el hombre quiere subsistir y sobrevivir. Porque no somos conscientes de la soberanía de Dios. Entendemos el término técnico. Casi siempre aplicamos la soberanía a aquellos asuntos que providencialmente satisfacen, en cierta manera suplen o llenan necesidades, pero sin embargo en nuestra humillación no vemos la soberanía porque la evitamos, porque no queremos esto, no queremos sentirnos, como digo, aplastados por la disciplina de Dios. Esto es muy importante en esta mañana. Pero no nos damos cuenta que la disciplina de Dios lo que está llevando a cabo en nosotros es, en verdad, no el sobrevivir, sino realmente el vivir espiritualmente, el engancharnos de lleno y de plano a una verdad que va más allá incluso de nuestro espacio temporal y físico, que va más allá incluso de nuestra temporalidad o de nuestra caducidad o fechas de nuestro nacimiento y de nuestra muerte. Entonces, por eso aquí se nos está dando esta gran lección espiritual. Y es que Jeconías no casualmente termina una lista y comienza otra, porque Jeconías, en cierta manera, también está dándonos un perfil, una idea
de aquel que es Jesucristo posteriormente, en el sentido de que esa línea no se terminó con ese último periodo monárquico. Bueno, ¿qué digo? Es tremendo lo que estamos leyendo, ¿no? Cómo los cristianos podemos estar apoyándonos en tantos potenciales y argumentos mundanos sin pensar que hay una realidad que va a suceder sí o sí. ¿Por qué iba a suceder esta realidad? Por mucho que lucharan los hijos de Josías, por mucho que luchara, como digo, Jeconías o Joaquín, por mucho que luchara Sedequías, Dios había destinado a este pueblo por su propia palabra a Babilonia. Y por lo tanto, no podemos vernos luchando contra Dios. Entonces, lo podemos hacer ignorantemente, lo podemos hacer conscientemente, lo podemos hacer porque no nos apetece lo que vemos, lo podemos hacer porque queremos variar nuestras circunstancias, lo podemos hacer porque queremos dominar en nuestro espacio, lo queremos hacer por muchas cosas, pero esto nos hace perder de vista influencias espirituales y bendiciones espirituales. O sea, todos aquellos que murieron en ese tiempo en Jerusalén, fue terrible la experiencia. Por eso hubo un lloro espiritual en la propia profecía de Jeremías, porque si entendemos qué es y cuál es el propósito y la voluntad de Dios para nosotros, entonces descansamos absolutamente sobre ella. Tenemos que tener mucho cuidado a lo que le llamamos descansar. Descansar significa entender. Sin entendimiento no hay descanso. Descansar no significa el control que tenemos de los espacios y asuntos que nos suceden por los propios mecanismos que en nuestras manos podemos desarrollar. Eso no es descansar. Eso es confiar en nosotros mismos y en las circunstancias. Esto es lo que tenía que aprender este pueblo aquí. Descansar en aquello que les era humanamente imposible. Pues cuando nosotros vemos todas estas escaramuzas, cuando nosotros vemos todos estas idas y venidas, todo este tipo de batallas, recuerda, ¿verdad? Ese espacio, 4 reyes, 3 conquistas, Egipto, Babilonia, Dios metiendo su mano por todos los lados. ¿Para qué? Porque Cristo tenía que ser el rey. Sencillamente. Eso nos quita a nosotros todo protagonismo. Eso anula toda suficiencia. Y eso nos lleva a un entendimiento descansado, aunque a veces, como digo, sufrido, incómodo, frágil, donde nos damos cuenta de que somos mucho menos de lo que creemos ser y que necesitamos mucho más de lo que a veces buscamos. Esto es lo que nos enseña, amén, la genealogía de Cristo. Esto es lo que nos enseña la genealogía de Mateo. Esto es lo que nos enseña que Mateo no está escogiendo aleatoriamente, él caprichosamente no suprime padres y nos salta de abuelos a nietos. No, él lo hace con absoluta claridad, con absoluta consciencia, ungido espiritualmente. Y por eso cuando nosotros llegamos a esta frase, ¿verdad? Donde hoy no vamos a poder, acabar con ella, necesitamos emplazarnos, pero Dios mediante y con la ayuda de Dios lo haremos. Y aquellos que están encontrando interés en estas cosas van a ser muy bendecidos, con total seguridad. Entonces, podemos ver que Josías, verso 11, engendró a Jeconías y a sus hermanos. Esta frase es importante. Esta frase nos lleva a un momento histórico importante. ¿Sí? Bueno, si queréis, podéis buscar. Este momento lo vamos a encontrar en el segundo libro de Reyes. ¿Vale? Lo anotáis y así podéis ahorraros la búsqueda y os facilito esto, ¿no? Si tú vas al segundo libro de Reyes, lo cual te va a concordar con los últimos capítulos del segundo libro de Crónicas.
Entonces, si tú observas el verso 28 del capítulo 23, aquí tienes la muerte de Josías. A partir de aquí estarías en este versículo 11 del cual estamos hablando y tendrías primeramente el destronamiento de Joacaz. Después de Joacaz, que también fue destronado por el propio faraón Necao, te encontrarás con el reinado de Joacín, otro hijo de Josías. Como hemos dicho, Joacín es el padre de este Jeconías. Si tú sigues un poquito más adelante, te encontrarás con este momento que estamos hablando, con el reinado de Jeconías, a partir del versículo 8. Ahí vas a encontrar el tiempo de la segunda conquista. Para concluir con la caída de Jerusalén al comienzo del 25, no sin antes enseñarnos el fin del último rey, que es Sedequías, que era otro hijo de Josías, a su vez tío de este Jeconías que se nos está enseñando aquí. Entonces, como digo, tenemos el verso 11 y el verso 12. ¿Qué podemos notar en el verso 11 y en el verso 12? Lo que podemos notar, evidentemente, es que terminamos una línea antes de la deportación a Babilonia y comenzamos una columna durante el tiempo de la deportación a Babilonia. Y esa columna comienza con Jeconías. Y ahora ya nos va a hablar de una historia que está en Babilonia, que sucede en Babilonia hasta el regreso post-exílico a Jerusalén. Pero para llevarnos a dónde de nuevo? Bueno, pues para llevarnos de nuevo al cumplimiento que aún en esa experiencia de oscuridad monárquica, de eclipse monárquico, nos encontramos que el rey nace igualmente, que el rey está igualmente y que el rey evidentemente es manifestado al mundo, Jesucristo. Entonces, entendemos, hacemos este breve resumen que hemos escuchado hoy. Hemos enfatizado esos versículos 11 y 12. Recuerda, 3 comienzos importantes: Abraham, Salomón, Jeconías. Recuerda la importancia del cumplimiento profético, donde hemos estado en el último programa, esa señal que fue dada a Acaz, entre otras muchas señales que posteriormente Mateo, a partir del verso 18, ya nos va a adentrar con muchos de los versículos que vamos también a encontrarnos y a tratar con un poquito de detenimiento. Pero creo que hasta aquí, ¿verdad? El programa de hoy. Nos emplazamos para hablar un poquito, ya más conclusivamente, de Abraham y casa de David, ¿sí? Para hablar un poquito más conclusivamente de algunas profecías cumplidas en Jesucristo y, por supuesto, para hablar un poquito más conclusivamente de ese tiempo postmonárquico en Babilonia. Entonces, como digo, estos 3 aspectos resaltan otros que aquí claramente se nos están enseñando y se nos están hablando. En Babilonia podemos ver, como digo, algo más que la humillación, y lo veremos juntos. Podemos ver que aún en ese periodo, que es a veces tan complejo y tan complicado, podemos encontrar muchos argumentos tipológicos y proféticos que van a enriquecer nuestro corazón. Que Dios os bendiga. Hasta aquí el tiempo con la armonía de los evangelios. Que tengamos, como digo, una semana buena también, y nada más. Gracias a todos.